Bueno, esta entonces es una primera clase, vamos a tratar de que no se haga muy larga, de una presentación más general de la materia, ¿no? El curso tiene dos partes, un núcleo teórico y un núcleo teórico. El núcleo teórico, eh, bueno, que es lo que vamos a ver primero, básicamente consiste en un intento de tratar de dilucidar qué es lo que distingue a la vieja historia de ideas de la llamada nueva historia intelectual. Según John Pocock, uno de los precursores de esta nueva historia intelectual, afirma que en estos últimos 20 años se ha producido una suerte de revolución teórica en la disciplina, cuyo impacto se ha sentido más allá incluso de la propia disciplina histórica. De hecho, la historia intelectual ha sido en estos años una fuente fundamental de desarrollos teóricos e innovaciones teóricas de las que se han nutrido no solo otros campos de la disciplina histórica, sino más allá de otras disciplinas afines, la filosofía, la antropología, crítica literaria, etc., ¿no? Y bueno, esta es una de las características de esta disciplina, o subdisciplina, que es un campo fronterizo, donde se conjugan enfoques y aproximaciones provenientes de disciplinas muy diversas, no solo de la historia y la filosofía, sino también de la crítica literaria, la historia del arte, etcétera, etcétera. Y es eso una de las cuestiones que a mi entender hace más interesante los estudios en este campo. Este núcleo teórico tiene mucho que ver, por un lado, bueno, tiene dos objetivos. Por un lado, un objetivo más general es de tratar de ver cómo la historia intelectual se inscribe dentro de esta disciplina más amplia y tradicional que es la filosofía. La idea es que esta materia les ofrezca herramientas nuevas, no solo para abordar el tipo de textos particulares que nosotros vamos a estudiar, que son textos normalmente que se encuentran por fuera del canon filosófico, como es el pensamiento latinoamericano, sino también que les ayuden a ver de otra manera aquellos textos que normalmente estudian a lo largo de la carrera. Él les puede también aportar esta historia intelectual para el análisis de texto y para poder leer los textos de una forma distinta como tradicionalmente se leen, por ejemplo, en la historia de la filosofía. Bueno, como les decía antes, más específicamente de lo que se trata es tratar de entender por qué efectivamente se produjo en estos años una verdadera revolución teórica en este campo, que ha redefinido completamente tanto el objeto de análisis como los modos de aproximación a ese objeto. Y si se trata de clarificar esto es porque, por otro lado, no existe una claridad al respecto de qué es lo que distingue esta vieja historia de ideas, la nueva historia intelectual respecto a la vieja historia de ideas, incluso, como vamos a ver, por algunos de los propios impulsores de esta transformación. Y efectivamente, como trataremos de ver, sí, efectivamente se trata de un cambio fundamental, pero no siempre está del todo bien entendido esto, ¿no? Muchos siguen, por ejemplo, ahora se suele hablar, en vez de ideas liberales, ideas republicanas, se habla de lenguaje liberal,
o lenguaje republicano, y no siempre queda del todo claro en qué se distingue un lenguaje liberal de la sistema de ideas liberal, ¿no? Normalmente, muchas veces, se trata a veces de parece un cambio puramente nominal, que se habla de lenguaje liberal, pero se sigue pensando en temas de sistemas de pensamiento o conjuntos de ideas, ¿no? Bueno, como vamos a ver, no es en absoluto así, significa un cambio fundamental en el modo de comprender la historia del pensamiento, la historia intelectual. Bueno, y una de las razones por las cuales se producen estas disonancias teóricas en la disciplina tiene que ver porque esta transformación va a ser el resultado de desarrollos convergentes producidos a partir que emanan desde tres fuentes distintas. Bueno, como suele ocurrir en la escuela anglosajona, la escuela alemana y la escuela francesa, ¿no? Bueno, uno de los problemas, la escuela anglosajona básicamente remite a lo que se conoce como la escuela de Cambridge, cuyos principales representantes son John Pocock y Quentin Skinner. La escuela alemana es la escuela de historia de conceptos o Begriffsgeschichte, cuyo principal representante es Reinhard Koselleck. Y bueno, la escuela francesa en realidad es una corriente algo más vaga, tiene un punto de referencia importante en la obra de Michel Foucault. Nosotros vamos a tomar digamos, como les digo, no hay una escuela verdaderamente francesa, pero bueno, vamos a tomar uno de esos autores que es muy importante en Francia hoy, que es Pierre Rosanvallon. Bueno, uno de los problemas le decía que hay una fuerte insularidad en estas tres tradiciones. Normalmente no dialogan entre sí, no suelen intercambiar ideas. Y en realidad sí, nosotros lo que vamos a intentar es producir una convergencia entre estas tres, tratar de integrar los aportes de cada uno. Pero los aportes, este intento de integración no es sencillo porque parten de premisas distintas, muy distintas, y para poder integrarlas eso supone al mismo tiempo una reformulación de muchos de sus postulados, ¿no? Bueno, en parte también estas divergencias en gran medida tienen que ver con que son muy distintas aquella vieja historia de ideas contra la cual estas nuevas escuelas se desarrollaron, no son las mismas, ¿no? Y según contra quien discuta va a ser el modo en que se va a desarrollar su propia teoría, ¿no? Que es lo que después vamos a ir viendo, ¿no? Pero, bueno, a pesar de que las profundas diferencias que hay entre todos ellos, entre todas estas escuelas, hay algo en común que nos permite hablar de una tendencia en común, ¿no? Una cierta tendencia convergente. Todas por distintas vías van a converger hacia un objetivo común, que es el de traspasar los contenidos explícitos de los textos, que los textos dicen, para tratar de acceder al plano de las condiciones de posibilidad de los discursos. No qué dijeron los autores, sino cómo fue posible para esos autores decir lo que dijeron. Esto cada uno lo va a entender de forma distinta, pero el objetivo en común sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, esto está asociado en gran medida a lo que suele llamarse el giro lingüístico. ¿Qué es esto del giro lingüístico? Bueno, les voy a dar una primera aproximación que no es del todo correcta, pero bueno, por lo menos sirve para empezar a entender qué se trata. Es bastante más complejo que esto, pero
creo que una anécdota que ofrece Hans Kellner puede ayudar a entender como una primera aproximación, ¿no? a qué es este giro lingüístico, en qué consiste. Pues Hans Kellner tiene un libro que se llama Lenguaje y Representación Histórica. Lo que me interesa es el subtítulo, se llama, bueno, el término en inglés es difícil de traducir, es Telling the Story Grouping, que es, bueno, una especie de juego de palabras que hace cuando, bueno, una vez hubo un debate entre historiadores más tradicionales en un congreso y los cultores de esta nueva historia intelectual. El historiador más tradicionalista se acerca a uno de los Stephen Bannon, a uno de los representantes de esta nueva historia intelectual, y le dice que, bueno, más allá de los debates que podamos tener, nuestras diferencias, que parece ser que habían sido un debate bastante rígido, había sido, le dice con ánimo de distender, bueno, después de todo de lo que se trata es telling the history straight, ¿no? Contar la historia llanamente. A lo que Stephen Mann le responde que después de todo de lo que se trata es telling the story crooked, que es en vez de history usa story, que es cuento, y en vez de straight, que sería llanamente, sería torcidamente. Bueno, ¿qué quiere decir contar el cuento torcidamente? Y Hans Kellner acá ofrece una anécdota. Dice que una vez él estaba en la ópera viendo un ballet y estaba luchando ahí con sus binoculares que no podía enfocarlo, estaba ahí luchando hasta que, bueno, finalmente logra enfocar, y en el momento que logra finalmente enfocar sola la vista, pues se olvida de ello y puede finalmente concentrarse en lo que está ocurriendo arriba del escenario, ¿no? Y solo vuelve su atención sobre los binoculares en el momento en que estos se le vuelven a desajustar, ¿no? Pues él dice que algo similar ocurre con el lenguaje. Normalmente nosotros vemos el lenguaje como un medio transparente para observar la realidad, y solo volvemos nuestra atención sobre el medio de la representación, solo volvemos nuestra atención sobre las categorías con las cuales nosotros damos sentido a la realidad en el momento en que éstas se nos desajustan, se nos vuelven problemáticas. Bueno, el giro lingüístico sería esto, volver una especie de giro autorreflexivo. La propia crítica vuelve sobre sí misma para tematizar o volver objeto de análisis sus propios presupuestos. La idea es que el modo de conceptualización de la realidad varía según lo que Wittgenstein llamaba los diferentes juegos del lenguaje, que cuando nosotros miramos el mundo no es lo mismo lo que ve un físico, un químico, un poeta. Que en última instancia el modo de conceptualizar la realidad es lo que determina que algo sea y que sea de un modo determinado, ¿no? Cómo nos relacionamos nosotros significativamente con nuestro entorno y podemos dar sentido de la realidad y también de nuestro propio lugar en esa realidad y de nuestro propio accionar. Bueno, y en este sentido, este giro autorreflexivo plantea una serie de problemas que después vamos a ir viendo, pero fundamentalmente
cierta capacidad más allá digamos, no es una verdad autorrevelada hacia la cual vamos a converger, pero sí al menos permite, como decía ganar en autorreflexividad, es decir, volver objeto de reflexión ámbitos cada vez más amplios de realidad, aquello que simplemente se asume como dado, se acepta críticamente, se pueda tematizar y volver objeto de análisis crítico, de reflexión crítica. Poner esta capacidad de volver sobre sí mismo para poner en cuestión los propios presupuestos de los cuales cada tipo de discurso parte, ¿no? Ese es el objeto de la... En última instancia, ¿cuál es el suelo de saberes, de presupuestos implícitos sobre los cuales se funda cada sistema de pensamiento, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en primer lugar es vamos a empezar con la escuela anglosajona. Los dos primeros textos que vamos a discutir, en realidad vamos a empezar, antes de entrar, ¿no?, en esta revolución teórica de que habla poco, en las teorías de esta escuela de Cambridge, vamos a ver cuál es aquella tradición de historia de ideas contra la cual esta nueva historia intelectual vino a revelarse en su momento. Y bueno, los dos textos que vamos a ver, sobre todo el primero, es el de Arthur Lovejoy, que es el fundador de la Escuela de Historia de Ideas en Estados Unidos. Bueno, este texto es el que apareció, el primer artículo que aparece en el número 1 del Journal of the History of Ideas, que todavía existe, ¿no?, aunque reformulado, que fundó en el año 40 el propio Arthur Lovejoy, y que va a ser un poco va a ser el vocero de esta escuela de historia de ideas, y que fue un journal, una revista académica muy influyente en los años 40, 50 en Estados Unidos. Era probablemente la revista más leída en el ámbito de las disciplinas humanísticas en esos años, y ya después en los años 60, 70, esta revista, junto con la historia de ideas y la historia intelectual en general, va a entrar en un declive, ¿no? Después va a resurgir ya reformulada, ¿no? Pero bueno, ahí en este primer artículo él sienta las bases teóricas que van a presidir los estudios de esta escuela, ¿no? Sienta cuáles son las premisas de las que van a partir ellos, y que son las que van a permitir establecer a la historia de ideas como una disciplina particular en el ámbito anglosajón. Es decir, va a delimitar un objeto de análisis y una metodología, un modo de aproximación particular a esta disciplina, que le va a permitir entonces recortarse, distinguirse respecto de otras disciplinas afines con las cuales limita, como la historia de la cultura, la historia de las civilizaciones, etcétera, que eran tradiciones mucho más antiguas. Bueno, lo que vamos a ver entonces en primer lugar es cuáles son las premisas de las que parte esta escuela de historia de ideas que funda Arthur Lovejoy, y que les decía que permiten finalmente establecer a la historia de ideas como una disciplina académica particular. Y el segundo de los textos que vamos a ver es el de Louis Nanier, que es un fuerte crítico de la historia de ideas, que bueno, es un texto representativo de cuáles son los argumentos fundamentales por los cuales en los años 60 y 70 la historia de ideas perdió relevancia en el ámbito académico y tendió a dejarse de lado, ¿no?
antes. Digamos, Damier, como vamos a ver, le plantea un desafío fundamental que explica la crisis que experimenta esa disciplina, porque de alguna forma el tránsito de esta tradición de la vieja historia de ideas a la nueva historia intelectual va a ser de alguna forma un intento de dar cuenta, de confrontar el desafío que le planteaba en su momento Damier, bueno, y toda una serie de corrientes historiográficas que retoman básicamente los argumentos que allí se esgrimen, ¿no? Bueno, así que entonces quedamos así, la próxima clase entonces vamos a ver estos dos primeros textos, vamos a discutir, vamos a ver qué planteaba la vieja historia de ideas, ¿no? Estamos siempre todavía en el ámbito anglosajón, para luego analizar cómo cambia ya, cómo se reformula, cómo se produce este tránsito a esta nueva historia intelectual, ¿no? Cuáles son los postulados fundamentales de la escuela anglosajona, y cómo de alguna forma esta reformulación que se produce en el campo de la historia intelectual va a intentar replantearse la disciplina y darle un nuevo sentido frente a la crisis que experimenta en los años 60 y 70. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces la clase que viene.